poco a poco. ¿Y qué cosa es un procesamiento histológico? ¿Qué es un procesamiento histológico? Es un conjunto de procedimientos ordenados y secuenciales aplicados a un material biológico, ¿no? O sea, es un conjunto de procedimientos ordenados, secuenciales, aplicados ¿a qué? A un material biológico, a una muestra, ¿no? Sobre esa muestra nosotros aplicamos los procedimientos, ¿no? Con la finalidad de ¿qué? Prepararlo para su óptima observación con el microscopio y su posterior estudio, ¿no? Preparamos primero el material, no es que tomamos la muestra y lo ponemos al microscopio, primero, ¿no? Hacemos un procesamiento, preparamos el material y este material recién preparado lo llevamos al microscopio, ¿no? ¿Se entiende hasta acá? Es simple, ¿no? No hay nada complicado. Entonces, histología, estudio de los tejidos. ¿Y qué más es? Es una rama de la anatomía que estudia los tejidos. Pero acá ya tendría que ser anatomía, ¿no? Microscópica, ¿no? Ya es tejidos, pero en versión pequeña. Y acá están los procesamientos histológicos, ¿no? Tenemos técnicas citohistológicas, citoquímicas y técnicas inmunocitoquímicas. Las técnicas citohistológicas es un proceso que va a permitir preservar. ¿Qué cosa es lo que queremos? ¿Qué preservar? Nuestra muestra, las células, ¿no? Tejidos. ¿Para qué? Para un análisis a nivel de microscopía óptica. O sea, las células las preservamos, las conservamos y las podemos llevar a hacer el análisis correspondiente en el microscopio. Y las técnicas citoquímicas, ¿no? Estas son citohistológicas, citoquímicas. Y estas nos dan una información química. ¿Ya? Nos dan información química permitiendo un resultado analítico, cualitativo y cuantitativo, ¿no? Analizamos, vemos la calidad, vemos la cantidad, identificando la presencia de determinadas moléculas y la actividad, por qué esta célula está produciendo tal molécula, o más o menos cantidad, ¿no? Lo que se busca siempre en todos los procesos es estar en un rango equilibrio, ¿no? Que es la homeostasis. La homeostasis, ¿no? Correcto. Y las técnicas acuérdense de esto, inmunocitoquímicas, son técnicas que emplean ¿qué? La reacción antígeno-anticuerpo. ¿Y qué es un antígeno? Una sustancia ajena al organismo que ingresa y puede producir una enfermedad. ¿Y este antígeno qué hace cuando ingresa? Activa un mecanismo de defensa inmunológica, ¿no? Entra una sustancia, un antígeno, se llama, oye, ingresado, ¿lo conoces? No. Comienzan las alarmas y comienza a formarse pues como unas escuadras, ¿no? Primero un equipo, otro equipo, y vamos a ir poco a poco viendo cómo son los mecanismos de defensa del organismo. Reacción en cascada. Se llama reacción en cascada. ¿No? La reacción en cascada. Hay también reacción en cascada, ¿no? Sí, vamos a ir viendo poco a poco todos esos mecanismos de defensa. Dentro de las técnicas citohistológicas, primero, lógicamente tenemos que tener la obtención del tejido. Después, lo fijamos, ¿no? Fijamos. Después, la inclusión, ¿no? Después, corte y observación. Esta fijación puede ser una porción del tejido vegetal o biopsia animal en inmersión, lo ponemos en un líquido, puede ser una resina, ¿no? Puede ser esto cera, ¿no? Parafina, ¿no? Y esta parafina, ¿no? Ponemos la muestra ahí y después la llevamos al ultramicrótomo
que es un aparato que los va a cortar en láminas muy finitas. El micrótomo lo corta en porciones más grandes, ¿no? Este órgano animal o animal completo puede ser por perfusión también, que podemos inyectar un líquido y vamos a ver cómo va distribuyéndose, ¿no? el líquido, ¿no? Esto puede ser congelado también. Ahora hay un vibrátomo donde hacemos vibrar para ver las respuestas celulares a la hora del examen, ¿no? El micrótomo, que es la versión grande del ultramicrótomo, tinción, como vemos, ¿no? Hematoxilina, auxina, y tenemos otras sustancias para teñir, ¿no? Y vemos en el microscopio óptimo. La congelación es criostato, ¿no? Crío es de frío, ¿no? Criostato lo llevamos al micrótomo de congelación. Entonces, dentro de los pasos de la técnica, ¿cuál era la primera? Extracción. Obtención de la muestra, ¿no? Obtención de la muestra. ¿Qué hacemos ahí? ¿No? Dice, las muestras de tejidos pueden ser obtenidas de materiales quirúrgicos, ¿no? O sea, con un instrumento hago determinado procedimiento y del mismo instrumento saco el material y lo preparo para visualizarlo, ¿no? En un microscopio. Necropsias son pacientes que ya han fallecido y se quiere determinar la causa de determinada muerte o qué le pasó, por qué llegó a ese estado, ¿no? Biopsias, esto es en estado vivo, ¿no? Porque cuando dicen esto, a un cadáver le van a hacer la biopsia, no pueden. La biopsia es cuando está vivo, necropsia es cuando ya está muerto, ¿no? Estas deben ser, bueno, esto es lo normal, ¿no? Procesadas adecuadamente, ¿no? Y lo más pronto posible antes que se deteriore el material de muestra. Se puede obtener por frotis. ¿Cómo es frotis? ¿Frotando? Supongo que ser con los hisopos. Esos papás que no quieren reconocer a sus hijos van al frotis, que les pasan un hisopo, ¿no? Por el carrillo, y ahí tienen su muestra de ADN. Aspiración y o lavado. Bueno. Fino, idea, plagio. Ahora podemos hacer eso. Aspiración. Bueno, lavado gráfico también. ¿Sí? Claro. ¿No sería en superficies? ¿Ah? En superficies. En superficie. En donde hay muestras, por ejemplo, Donde hay muestras. criminológicas. Exacto. Bien, ¿no? Pues claro, ¿no? Vemos algo, no En, tenemos en, cómo en, medir. en su- en superficies. Aspiramos con una jeringa, ¿no? Mm, ¿Qué ajá. más? Con lavado también, función aspiración, con aguja fina, impronta, biopsia, función con trocar. Función con trocar, ¿cómo es? Es como una jeringa que entra, para adentro tiene una cavidad y entra otra aguja y ahí sacamos la muestra. Y necropsia que ya... Y por supuesto que después de esto, ¿no? Es como cuando ustedes se van a sacar sangre para un análisis, en el tubito le ponen su nombre, su identificación, ¿no? Entonces, es la Rotulación. rotulación de la muestra. El otro paso, ¿cuál era? La fijación, ¿no? ¿Cómo es la fijación? Pueden leer ahora, en las primeras clases estamos al caso, ¿no? Provoca la desnaturalización de las proteínas, ¿no? Como quien dice, tratamos de secar nuestra muestra sin alterar su anatomía para evitar la autólisis, ¿no? Para que se destruya, ¿no? Se deteriore, se malogre, porque las proteínas hacen que esto como que sigue funcionando, pero como ya no está en un ambiente vivo, ya se va a deteriorar. Detiene el metabolismo celular, además endurece el tejido, ¿no? Como las personas fallecidas, todavía sigue creciendo el cabello,
salen las uñas, los orígenes que van a ir desapareciendo poco a poco. Ahora, la fijación puede ser química, ¿no? Como el uso del formol, ¿no? Ese que huele cuando entra por primera vez al laboratorio cadavérico, lo que huele, que ahora ya hay otras sustancias donde ya no huele tanto, ¿no? Hace muchos años uno esperaba y perdía los ojos, se veía todo, hasta que se acostumbra, ¿no? Son aldehídos, el glutaldehído, ¿no? Prestado preferentemente en microscopía electrónica, ¿no? Alcoholes mercuriales y tigratos, que es una sustancia explosiva. Puede ser por inmersión, ¿no? Se introduce una pequeña porción de tejido en el fijador. El fijador debe actuar de forma rápida para detener los procesos de autólisis, como hemos visto acá, y debe tener un alto poder de penetración para asegurar la fijación correcta hasta lo último, hasta la parte más profunda del tejido. No puede ser que solamente una parte esté con el fijador y otra parte se nos deteriore porque nos contamina toda la muestra y nos va a dar datos equivocados. La fijación puede ser química y también puede ser física, ¿ya? Calor, desecación en un proceso llamado desnaturalización. Desecación, que son extendidos líquidos de funciones, calor seco, la bacteriología, el calor húmedo, microquímica, zoología, y frío, que no es una verdadera fijación, detiene los procesos de autólisis y necrosis, que es lo que se quiere, pero cuando deja de actuar los mismos se reanudan. O sea, mientras está en el ambiente congelado, ¿no? Se detiene, ¿no? Se detiene la autólisis y la necrosis, pero lo quitamos de ese ambiente, vuelve al ambiente natural y el proceso se reactiva y continúa deteriorándose. Es como un cadáver, ¿no? Lo metemos a una cámara, lo tenemos congelado, pero lo sacamos, lo dejamos, nos olvidamos 2 días y el cadáver comienza otra vez su proceso natural de desnaturalización, se da a poner putrefacto, ¿no? Y esa muestra ya nos va a ser útil, ¿no? Deshidratación y aclaramiento son pasos previos que se deben hacer antes de la inclusión, ¿no? Hay que deshidratar, ¿no? Porque la muestra siempre viene hidratada por el ambiente, ¿no? Todos. Y el aclaramiento es la diafanización, donde nosotros vamos a tratar de aclarar, ¿no? Lo que no está visible. Tenemos sustancias que nos va a permitir, como la lejía aclara cosas, en esta diafanización tenemos sustancias que hacen que nuestra muestra sea visible, ¿no? Y nosotros podemos mirar en el microscopio. La inclusión, la parafina penetra en los vasos, dicen, los espacios intercelulares, en el interior de las células, embebiendo el tejido y haciendo fácil la obtención de cortes con el micrótomo. La parafina reemplazará los espacios en los que se encontraba el agua, ¿no? O sea, deshidratamos y eso lo complementamos con parafina. La parafina ocupa los espacios donde estaba el agua, para no perder la anatomía de la estructura. Y confección de taco, esta confección de taco es un bloque de parafina en forma regular, ¿no? ¿Han visto? Con muestras que los ponen como un bloque de hielo, pero es un bloque de parafina, ¿no? Y esos van a ir al micrótomo o al ultramicrótomo para cortarlo en laminillas para que pueda ser esto observado en el laboratorio. ¿Ven? Esta es cera, ¿no? Y nosotros ponemos nuestras muestras de ahí y así salen las láminas que se ven, ¿no? Para ir al portaobjetos o ir al microscopio. Pasos de la técnica histológica: tenemos micrótomo rotativo, micrótomo de deslizamiento, micrótomo de congelación y criostato, ¿no? Micrótomo rotativo es el que da vuelta, el de deslizamiento que pasa, ¿no? El de congelación, que lo pone inmediatamente frío y duro, y el criostato. De sección y montaje utilizamos portaobjetos, ¿no? Limpios, por supuesto, preparados con un adhesivo adecuado. Se realiza en agua tibia, más o menos a 38 grados centígrados. Y como precaución, el preparado debe quedar bien extendido y sin pliegues. Y por supuesto, rotular. La tinción de los cortes se utiliza básicamente hematoxilina y eosina, ¿no? Hematoxilina tiene afinidad por qué tipo de tejido? Por lo básico, ¿no? Y la eosina por los, ¿no? Es un colorante ácido,
¿no? Que va a tener determinadas estructuras, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, ¿no?, el ARN ribosomal, el retículo endospermático rugoso, matriz extracelular, que nos va a dar un color azul o violeta. Y acá los filamentos citoplasmáticos son componentes membranosos intracelulares y fibras extracelulares por sus aminoácidos básicos ionizados. Y el color que le da, rosado. Entonces vamos viendo acá eosina, color rosado, y la hematoxilina, azul o violeta. Eso no se olviden porque en el laboratorio vamos a ver, ¿no? Entonces nosotros tenemos ya una base, nos vamos a acordar, cuando tiene tinción azul, ¿no?, o violeta, estamos pensando ya coloración hematoxilina. Porque en los exámenes que van a ver ponen láminas, ¿no? ¿Cuántos tiempos? Le dan 2 minutos, si no me equivoco. Y van a decir, ¿qué órgano es? Van a tener que reconocer el órgano, ¿no? ¿Qué coloración se utiliza? Van a tener que saber qué coloración tiene, ¿no? ¿Qué marca el puntero? Les puede marcar una o dos estructuras, ¿no? Entonces tienen que saber eso y tranquilizarse, ¿no? Hay 2 minutos, ¿no? Y todos tienen para ver su lámina. En el examen del ciclo anterior, muchos han colapsado en este examen, ¿no? Entonces les digo que estudien bien, tienen su libro de rostro. Y también pueden consultar, ¿cómo se llama? Histology Guide, ¿no? Ahí también pueden ver más las láminas que se les va a enseñar en el laboratorio, ¿no? O sea, de repente no son igualitas, pero son lo mismo, ¿no? Sino que las láminas que se está proponiendo presentar en los exámenes, estamos viendo si ponemos las mismas de sus PPT, ¿no? Más fácil para ustedes, porque ponen de determinada estructura de PPT, pero le ponen la de laboratorio y ahí nos chocolateamos, ¿no? Saben, pero no queremos es confundirnos, ¿no? Queremos que hagan poco a poco, ¿no? Poco a poco se va a aumentar esto, la presión, porque normalmente pues ustedes van a ser médicos, ¿no? Y el médico de científica tiene que tener una buena base, ¿no? Porque ustedes son imagen de la universidad y la universidad tiene que formarlos bien a ustedes. Esperemos todos lleguen a puerto, ¿no? Hay que luchar, ¿no? Porque nada sin sacrificio vale. Tienen que esforzarse, porque su trabajo solamente es estudiar ahora, ¿no? Miren, acá también, ¿no? Si se dan cuenta, este mensaje es para su cabecita, ¿no? Hematoxilina, miren el fondo, ¿qué color es? ¿Y la eosina? ¿Otra vez? ¿Qué color es acá? ¿Qué color es acá, no? Ustedes, si captan, su subconsciente está captando, ¿no? Entonces, la reacción de los grupos aniónicos con un colorante básico se denomina basofilia, que tiene afinidad por lo básico. La reacción de los grupos catiónicos con un colorante ácido se denomina eosinofilia, que tiene afinidad por lo ácido, ¿no? O sea, es un mensaje doble, ¿no? Lo que dice color. Ustedes lo relacionan y se les va a ir quedando. Vean acá la tinción de los cortes. Esto de acá es azul, entonces es basófilo. Y este es rosado, entonces es acidófilo, ¿no? Morado. Es acidófilo, ¿no? Poco a poco se les va a ir quedando, ¿no? Como es una materia nueva, un curso nuevo, ¿no? Y van a seguir esto incrementándose los rangos de estudio para que sepan, ¿no? O sea, tienen por estudiar mucho y tranquilos nada más, confíen en ustedes, ¿no? Ustedes tienen un enorme potencial, que muchos no saben lo que tienen ahí. Tienen, pero para hacer de todo. Así que a dedicarse nada más. Tráquea de coloración, hematoxilina, eosina, médula espinal. Esto es lo que van a ver en su práctica, ¿no? Todavía no han tenido práctica, ¿no? Recién están comenzando. ¿Cuándo les toca práctica? Hoy día. Yo tengo hoy. ¿Conmigo? Sí, porque también tengo práctica hasta las 6:40. Sí, con eso. ¿Sí? Ahí nos vemos. Lengua en distintas coloraciones, ¿no?
hematoxilineosina con Mallory y Mason. Intestino delgado en coloración. Cuando ven por primera vez, dicen, ¿qué será eso? ¿No? Pero cuando ya repiten la imagen, ya ahí mismo sale a la cabeza, ¿no? Y ahí, ¿qué tienen que identificar? Los colores. Después, ¿qué tienen que identificar? Las estructuras, ¿no? Y hay en este bolsito, ¿no? Si este es un intestino delgado, ¿qué debería haber acá? Bueno, eso ya vamos a aprender en el laboratorio, ¿no? Y uno que también van a ver en el laboratorio, ¿no? En coloración tricrómica de Mason, ¿no? ¿Tricrómica qué es? Y Como tres su nombre colores. lo dice, ¿no? Tres colores. Tres colores, ¿no? Tres colores. Y hay uno en coloración tricrómica de Mason, ¿no? Bonito se ve, ¿no? Tres colorcitos ya. Tiroides en coloración H y Mason. Lengua, miren, bonita se ve, ¿no? Lo interesante es que la vean bonita, que se acuerden, que aprendan las estructuras y que respondan a la hora de la evaluación. Otras técnicas histológicas tenemos dentro de estas las citoquímicas. ¿Y qué son las técnicas citoquímicas? Pueden leer, ¿no? No hay problema. Usted Ya dijo que después ya no leemos. eran técnicas químicas para conservar el tejido, pero que no alteren la composición. Claro, técnicas citoquímicas, lo importante es que no altere, ¿no? Nuestra muestra, ¿no? O sea, son técnicas que brindan información química, ¿no? Pues citoquímica, permitiendo un resultado analítico, cualitativo y cuantitativo, ¿no? Analítico, analizamos qué es; cualitativo, ¿no? Vemos la calidad, ¿no? Cómo sale; y lo cuántico es la cantidad, ¿no? O sea, en las técnicas citológicas observamos y en las bioquímicas describimos. Claro. Histología primero vamos a observar, ¿no? Ya después ya vamos especializándonos, ¿no? Histológica es básica, sí, citoquímica ya es más específica. Tenemos dentro de estas la reacción de Fulgen y la reacción de Paz. Robert Fulgen desarrolló un método de tinción de ADN, ahora conocido como la tinción de Fulgen, usando la fucsina, ¿no? Algo aparentemente simple pero bastante trascendente. Y la reacción de Paz, ¿qué es Paz? Ahora vamos a ver, ¿ya? Permite reconocer estructura y función tanto de la célula como del tejido. La reacción de Paz tiñe de rojo magenta carbohidratos complejos, como por ejemplo el glucógeno y las mucoproteínas, como en la célula del epitelio gastrointestinal, en el respiratorio y en las membranas basales. Ya lo vamos a ver después. Otras técnicas histológicas tenemos la metacromacia. Se denomina así cuando un colorante usado cambia de color, de azul a rojo púrpura frente a un componente celular. Esa es una reacción, ¿no? Es una reacción. Nosotros ponemos el colorante y de repente cambia de color, ¿no? Y tenemos que hacer la interpretación. ¿Por qué? El colorante metacromático se puede unir a los grupos sulfato, carboxilos y fosfatos, que los podemos encontrar en ácidos nucleicos. Entonces, ¿nosotros dónde vamos a usar esto? En ácidos nucleicos, proteoglucanos y algunos lípidos. O sea, para cada estructura hay un determinado agente de tinción. No podemos hacer un agente de tinción para todas las estructuras, porque tenemos una guía donde nos va a decir cuál va a ser la reacción. Y las técnicas inmunohistoquímicas, ¿cuáles eran? ¿Se acuerdan? Antígeno anticuerpos. Antígeno anticuerpo, ¿no? Que nosotros provocamos también, ¿no? Ponemos un antígeno para que reaccione con la generación de anticuerpos. Son técnicas que emplean la reacción antígeno-anticuerpo que permiten localizar antígenos presentes en el cuerpo. Se utiliza un anticuerpo específico al cual se le agrega una sustancia coloreada que hará visible el complejo antígeno-anticuerpo. Quiere decir que nosotros ya sabemos a qué va a reaccionar esta estructura, ¿no? Entonces ya probamos, colocamos la sustancia por la tinción y vamos a ver el tipo de reacción. ¿Y por qué colocamos determinadas sustancias? Porque se han probado otras sustancias que no hay reacción.
cambio con esta sí hay una reacción que nos va a indicar si ¿no? Esto es positivo, es negativo, tiene reacción, hay antígeno, ¿no? Y el anticuerpo, ¿cómo va? ¿No? ¿Qué tipo de anticuerpo es el que se presenta ante esta estimulación al presentar un antígeno, ¿no? Se inyecta a un conejo la sustancia a investigar, dice, se obtiene el anticuerpo al cual se le adosa la sustancia coloreada, ¿no? O sea, inyectamos al conejo Profe, el antígeno. una pregunta. La inmunohistoquímica es es la base para el antibiograma. Claro, también, sí. Sería, Sí, porque sí. según lo que usted está diciendo es aplicar ciertas sustancias químicas para comprobar el su reacción. antibiograma, ¿qué es el antibiograma? Sería cómo el cuerpo reacciona ante ciertos medicamentos o sustancias, si es que es susceptible o no. El antibiograma es el tomar una muestra del paciente enfermo y le ponemos, vamos a poner así, ¿no? En diferentes contenedores chiquitos, y vamos a poner, ¿no? 5 muestras en 5 recipientes. Y el recipiente que nos da la reacción nos va a decir en un antibiograma el tipo de germen, bacteria, microscopio que hay ahí y el tipo de antibiótico que debemos darle, ¿no? Porque si a los otros le ponemos y no hay reacción, no podemos elegir qué antibiótico podemos darle, ¿no? Porque hay pacientes que uno le da un antibiótico, Son le da otro alérgicos. antibiótico y no hay respuesta, entonces ¿qué se hace? Un antibiograma. Y en el antibiograma nos va a decir, este es el antibiótico específico para esto, ¿no? Para no perder tiempo. A veces hay profesionales que recetan de determinado cuadro clínico y el paciente no responde, ¿no? ¿Por qué puede el paciente no responder? Porque ha hecho uso indiscriminado de antibióticos, ¿no? Entonces ya tiene resistencia, ¿no? Ya tiene resistencia. Hay personas que les gusta, no, uy, mañana creo que me va a doler la cabeza, uy, pasa esto y sí, en su casa tienen en su mesa cantidad de fármacos, ¿no? Y eso a la larga nos baja la factura, ¿no? Entonces, lo que tenemos que buscar es ser más específicos, ¿no? O sea, un criterio clínico bastante preciso. Y eso nos lo da pues la exactitud de un examen clínico, ¿no? El médico peruano es famoso porque se dice que el médico peruano es un médico de guerra, porque no necesita muchas cosas para llegar a un diagnóstico, ¿no? En cambio, en otras realidades, toda esa aparatología, ¿no? Verifica todo, ¿no? Pero acá el médico peruano es bastante clínico, bastante observador y bastante rápido para su presunción diagnóstica. Seguimos. Bueno, acá se inyecta al conejo la sustancia a investigar, se obtiene el anticuerpo al cual se le adosa la sustancia coloreada, por ejemplo, fluoresceína, y luego este anticuerpo marcado se enfrenta al tejido. Y es ahí donde se va a ver, ¿no? La reacción, ¿no? Se formará el complejo antígeno-anticuerpo. Y este podrá ser observado con un microscopio de fluorescencia, ¿no? O sea, esta reacción en un microscopio de fluorescencia se va a ver la actividad. Cuando se junta el antígeno con el anticuerpo, ¿no? Como un cuentito se va a ver. Cada vez está más desarrollada la ciencia, así que ustedes van a tener todas las facilidades del caso. Otras técnicas histológicas, la inmunohistoquímica, la histoquímica enzimática, ¿no? En esta usamos anticuerpos antiinsulina, acá demostración de ATPasa, ¿no? En células de Langerhans. Ya. Es primera clase, ¿no? En la segunda ya hay post-test, ¿no? Sí. Sí, a partir de la segunda debo tomar una evaluación. Antes era todas las clases. ¿Cómo funciona eso del post-test? Post-test es un examen al final de la clase, ¿no? ¿A todas las clases te dicen? O les puedo tomar en la próxima clase, inicialmente, una evaluación de la clase de hoy y al final una evaluación de la clase de este día. Gracias.
O sea, Y todos esos post-it se van apuntando esas notas, así que vayan leyendo, vayan estudiando, ¿no? la siguiente semana hay examen. No. Hay examen siguiente semana. ¿Ah? La siguiente semana hay De examen. todas maneras. 2 exámenes. Antes y después. Sí, voy a ver si los tomo uno, los tomo otro. Recuerdo cómo se vayan desarrollando, ¿no? Tampoco es cargarles la presión, pero tienen que acostumbrarse al ritmo porque poco a poco va a ser esto. Más adelante van a ver, ¿no? Van a tener que estar correteando, ¿no? Es como cuando hacen residencia, ¿no? El médico que hace residencia tiene guardia y entra 8 de la noche. Toda la noche. 8 de la mañana termina, pero a las 8 tiene clase. Y no se le da 30 segundos para que llegue, no, él viene de guardia, ¿no? No está a las 8, el que no sabe cómo tiene que hacer, la cosa es que llegue, termina a las 8 y llega a las 8. Por eso veo a los médicos residentes en los hospitales, todos flacos, sus mandiles grandes, su estetoscopio lleno de lapiceros, los ven ahí. Pero son 3 años nada más y como son jóvenes, aguantan, ¿no? Ya después lo cuentan como anécdota, ¿no? Que lo cuentan así, que no nos dejaba entrar, pero la cosa es bien seria, ¿no? Ya después ya viene la compensación, ¿no? Entonces, desde la invención del microscopio a fines del siglo XVI ha habido un largo camino y grandes avances en la tecnología, no solo en microscopios, sino en todas las ramas, ¿no? Con lo cual se han logrado grandes avances en la ciencia y en el conocimiento. Tipos de microscopio óptico y microscopio electrónico. Dentro del microscopio óptico tenemos el microscopio óptico simple y el microscopio óptico compuesto, ¿no? El microscopio óptico simple era una lupa nada más que agrandaba la muestra, ¿no? Y el compuesto ya tenía un campo claro, tenía contraste de fase, tenía un campo oscuro, fluorescencia, láser confocal. Antes todo eso era pues lo máximo, ¿no? Mira ¿Cómo es el láser confocal? ¿Ah? ¿Cómo es? Doble iluminación. Ahí. Y el microscopio electrónico, ahora hay de transmisión, de barrido, cuántico, ¿no? Que estoy viendo acá y estoy transmitiendo. ¿Cómo es el cuántico? Cuántico es bastante preciso, ¿no? Busca lo mínimo lo chiquitito, ¿no? Lo cuántico. Es bastante la capacidad que tiene de análisis y profundizar dentro de la célula, ¿no? No como vemos lo que hay dentro de la célula, ¿no? Antes se hablaba pues de la célula nada más, pero ahora sabemos cómo la conformación de la célula, ¿no? ¿Cuál es la conformación de la célula? ¿Átomos? No se vaya. Yo no entiendo. Microscopía, ahorita vamos a ver. Conformación de la Ya llegamos célula. a la célula. Entonces, ¿qué cosa es la célula? Unificación básica, no, unidad básica y Igual como funcional. enseñaron en el colegio, ¿no? Unidad funcional, básica funcional del cuerpo humano. Básica, funcional y reproductiva. Eso sí, imposible no saber. Pero eso no les voy a preguntar en el examen. Y la membrana plasmática o membrana celular es la membrana que Rodea. rodea y mantiene la integridad celular. ¿Y han hecho fisiología? El protoplasma se divide en citoplasma y nucleoplasma. El citoplasma, que contiene los orgánulos, inclusiones y citoesqueleto y citosol. Ahora vamos a ver cuáles son esos. El núcleo está delimitado con la envoltura nuclear, ¿no? La envoltura nuclear, acá está el núcleo y acá está el citoplasma. Y el núcleo contiene nucleoplasma. Y los orgánulos, ahora vamos a ver, realizan funciones clave como síntesis y división. Antes que sí imaginar todo lo que pasa en una célula que no se ve, ¿no? Esta es la membrana plasmática, ¿no? Está rodeada, ¿no? O sea, la membrana plasmática es la membrana celular, ¿no? Que rodea a la célula, ¿no? ¿Qué es esto? Es una bicapa, Lipídica. ¿no? Es como que dos capas. Una bicapa lipídica con proteínas integrales y periféricas, ¿no? Y no solamente eso tiene. El glucocálix. Cumple funciones
como barrera, señalización y transporte. ¿No? Miren todo lo que es una celulita invisible al ojo humano, a no ser por ayuda de la del colesterol, ¿no? Su bicapa lipídica, lo amarillo, Hay es glicoproteínas, el colesterol, glicolípidos ¿no? y... Segmento hidrófobo. Había más de pero... Glicoproteínas, células periféricas. Glucolípidos, Ahora vamos a ver qué es glicoproteínas. lo anfipático. ¿Saben lo Y que es había lo más... anfipático? Ahorita vamos Anfipáticos. a ver lo que es lo anfipático. ¿Ya? Anfipáticos. Glucolípidos. Transporte a través de membrana, tenemos. Ya, ustedes van a responder ahora, pero hemos quedado en que todos vamos a conversar, solamente ustedes hablan de así no. Ya. Difusión simple, ¿qué es? Ya, voy a traer a apuntar. Ay, Vino Calderón, una. Lean si quieren, ahora pueden así leer. Difusión simple, ¿te pides? Salinas. Salinas, cuéntanos. La difusión simple es el paso de moléculas a través de una membrana a favor de la gradiente de concentración y no utiliza ATP No utiliza energía, No es utiliza un ATP, paso energía. simple, por eso es difusión simple. Pasa. y es mediante la membrana directamente, no utiliza canales tampoco. Exacto. Ya, y el otro, Facilitada. el canal iónico mediado por difusión, En tal caso utiliza proteínas carrier o canales proteicos. igual pasa por canales. Tampoco utiliza Porque ATP. eso tiene la célula, ¿no? Tiene canales, ¿no? ¿Carrier? Tiene conductos por Carrier, donde los ATP. ingresan y salen sustancias. ¿no? Carrier. Ingresan Creo que generalmente. sí, no. Total, ¿Eh? otra vez hago eso. Digo sí. Nutrientes. ¿Y qué salen? Desechos. ¿No? Tiene un sistema de limpieza, no entran nutrientes, salen desechos. Carrier. Y el simple y pasivo. Y el activo El activo usa ATP. Un ejemplo de los. ya requiere De los proteínas. energía, ¿no? Son en sí las proteínas carrier, si no me equivoco. A la parte justo abajo, en la parte interior, llegaba el ATP. El ATP daba su fosfato, el fosfato se convertía en adenosín difosfato. Y este se abría, haciendo que la molécula salga y otra entre. A través de señalizaciones, ¿no? Muy bien. ¿Tu apellido? Pérez. Pérez. ¿Tu apellido? Salinas. Salinas. Ya no me olvido. ¿Y el núcleo celular? Tiene una envoltura nuclear con poros. Carioteca. No olviden eso, es bastante interesante, ¿no? La carioteca. ¿Ah? La carioteca. Ahí está. ¿Y contiene qué? Poros nucleares. Cromatina y nucleolo. Eso. De mí. ¿Qué controla? El núcleo. Entonces. La síntesis proteica. Ajá. ¿Ya? Ahora vamos a seguir profundizando. El retículo endoplasmático. ¿De qué se encarga? ¿Cuál de los dos? Todos los orgánulos tienen una función. No están por gusto, ¿no? ¿El liso o el rugoso? retículo endoplasmático rugoso. Y después vemos el liso. El rugoso es proteínas y liso es lípidos. ¿no? Lípidos. Y liso es lípidos. Y en el retículo endoplasmático liso, el metabolismo de lípidos, ¿no? Tiene Entonces función vamos a poner retículo endoplasmático liso. liso con LD lípidos, Ajá. para no olvidar, ¿no? Y Y el rugoso, ¿no? Siempre es de proteína. tiene función hormonal. Puede ser Hormonal, en el caso de los varias lípidos funciones son hormonas como la progesterona. En cambio, el rugoso tiene, por ejemplo, para producir insulina. tiene. Sí, ahora vamos a seguir delimitando poco a poco. Y el retículo endoplasmático liso Colesterol también es liso. para la Porque el colesterol se detoxificación, la convierte en desintoxicación, las la hormonas sexuales. limpieza, la purificación. ¿Ya? El aparato de Golgi, estamos estudiando uno por uno. Miren. Es Es el empaquetamiento en realidad de las proteínas para lo que hace la secreción de las proteínas en sustancias de la célula. Porque cuando el retículo endoplasmático es rugoso y va a sintetizar la proteína, debería empaquetarlo para la secreción que ustedes están expresos, que en este caso no sustancias que nos van a servir. Dale un mensaje. Todo el video luego. individual y también Y me
me hace recordar, ¿no? me olvidó, sí. Entonces modifica, clasifica y empaqueta proteínas. Sí, de vuelta. ¿No? Es un courier. Es un courier, bueno, el courier llega, clasifica, esto va para atrás. Entonces nuestro courier es el aparato de Golgi, ¿no? 997 También da la 174 formación de vesículas con 786. lisosomas para la secreción, ¿no? Salinas. Y las mitocondrias. ¿Mitocondrias? No, ya mucho, yo te bajo a punto, pero terminé mucho. Produce energía, ¿no? ¿A través de qué? ¿Cómo se llama su ciclo? Ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs o ácido cítrico, ¿no? Muy bien. Y aquí se da una fosforilación oxidativa. Tiene doble ADN, ¿no? Doble membrana y contiene ADN mitocondrial, ¿no? O sea, el motor ahí, el generador de energía es la mitocondria, ¿no? Esta es la teoría simbiótica. Dentro de la aplicación clínica, miren, ¿qué cosa podría ser una enfermedad mitocondrial? ¿Cómo podría enfermarse la mitocondria? Si la mitocondria no funciona, ¿qué pasaría? ¿Falta de energía? No hay energía, ¿no? Afectan tejidos con alta demanda energética. ¿Quiénes? Por ejemplo, el músculo y el cerebro. ¿Por qué se ven afectados? Por deficiencia de energía, ¿no? ¿Y por qué se da? Causadas por mutaciones en el ADN mitocondrial o nuclear. Y lógicamente sus síntomas, ¿cuáles serían? Debilidad muscular, neurodegeneración, acidosis láctea. O sea, cuando uno lo ve así decaído, ¿no? Está con sueño, listo. Pero ¿qué pasa? Su mitocondria no funciona. Diabetes. Diabetes. Una deficiencia mitocondrial. Profe, tengo una duda. Usted menciona de que las enfermedades mitocondriales tienen como síntomas la neurodegeneración, ¿no? Entonces, ahí pueden entrar la enfermedad de Huntington. Más que neurodegeneración, inicialmente hay una deficiencia neurológica en lo que respecta al funcionamiento, ¿no? Ya la degeneración viene después. Inicialmente hay una baja en la funcionalidad. Pero Y ya la degeneración viene si esto es una constante, ¿no? ahí entraría la enfermedad de Huntington. También. Esto es un síntoma inicial. Cuando es inicial, ya uno va al médico, ¿no? En el médico ya hacen sus evaluaciones, exámenes, análisis y van a determinar qué es. Lo malo es que esto no se determine, no se diagnostique y siga avanzando. Entonces es ahí donde ya viene el problema, ¿no? Ahí está aplicación clínica, bueno, esto ya se lo van a ver más tarde, ¿no? Lisosomas y peroxisomas. Los lisosomas se encargan de la degradación de materiales celulares y los peroxisomas oxidación de lípidos y detoxificación. La aplicación clínica del síndrome de Zellweger, trastorno del ensamblaje perisosomal, mutaciones en genes PEX, acumulación de ácidos grasos de cadena muy larga, afecta el sistema nervioso, hígado, riñones, pronóstico, gravedad, esto ya lo van a ver después. Enfermedad de almacenamiento lisosomal, déficit en enzimas lisosómicas, acumulación de sustratos, de curso progresivo, síntomas neurológicos y hepatoesplenomegalia. El citoesqueleto, ¿no? El citoesqueleto son microtúbulos, ¿no? Filamentos intermedios y microfilamentos. Las funciones nos brinda estructura, transporte intracelular y movilidad. Estas interacciones célula-célula, uniones GAP, ahí está, ustedes ahora pues ya. ¿Qué son las uniones GAP? Busquen.
Uniones que pasan. Pero ya hablen ustedes. Uniones que pasan uniones, pues. Más que todo permite una comunicación entre permite comunicación entre células juntas en este caso. Y pues bueno, eso es su principal función. Es una interacción, una comunicación célula a célula, ¿no? Que se da con fijadores acá, receptores acá. ¿No? Esa es una unión acá. Tenemos otro tipo, el desmosoma. ¿Cuál es eso? Eso explico, ¿no? Cadeninas. Otra vez, para todos, ¿no? Uy, a ver, ¿cómo conversar con él si no tenemos? Se unen a través de filamentos, ¿no? Hay una intercomunicación. Y la unión estrecha, Que no es unión adherente, sí. Unión estrecha no es unión adherente. Así estrecha. Tipo, mira, las bolitas son actinas, pues. como su nombre ¿Qué lo sería dice, adherente, ¿no? entonces? Unión estrecha es como que acá están 5, pero los juntos. Claro, ahí claro. tienen su comunicación intercelular, ¿no? Yo me pregunto si la estrecha era yuxtacrina. ¿Qué? Había una que era yuxtacrina. Contacto, contacto. Ahí está, acá. A ver, preguntas. Ujú, creo que sí. Inmunocitoquímica. ¿Verdadero o falso? Falso, falso, falso. ¿Ah? Y uno ¿Alguien dice dice que... verdadero? Bueno, doctor, en el PPT dice que son antígenos, bueno, antígenos, Bueno, son bueno. anticuerpos, entonces. ¿Verdadero o falso? Falso. Mm, Serrano quería opinar. anticuerpo. Profe, eso no podría ser relativamente correcto, ¿Ah? porque al hacer un antibiograma, en ahí lo vamos a poner varias muestras, ¿verdad? Y pues podemos detectar cuáles son, cuáles afectan ante tal, digamos, una muestra que está con un patógeno, cuáles afectan con tal tipo de, no sé, medicamento, pero en ese caso podríamos saber si ya tienes anticuerpo, o sea, sería en cierta medida para detectar anticuerpos. Pero no directamente, Tiene que pero haber sí. antígeno para detectar anticuerpos. Tiene que haber antígeno para detectar. técnica sería que si estamos en Deshidratación. Es verdad. ¿Está bien? ¿Alcoholes en forma ascendente? Sí. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Porque aumenta el alcohol y ¿no? Deshidrata. El formol. Ese es el fijador físico más utilizado. ¿Falso? Una pregunta. ¿Qué pasa si meto mi mano en formol? ¿Ah? ¿Qué pasa si meto mi mano en formol? Para hacer, a favorecer o yo tengo mandiles del año pasado, de anatomía, que los he lavado, he hecho planchar y todo, y bueno, tú llegas a un ambiente de formol, al comienzo, la primera impresión que tienes, pero qué bacán, ya, mira,